El Antiguo Testamento rabínico cita: en el principio era la palabra, primacía de las palabras sobre el significado. Primeras teorías del período rabínico judío. Dios creó el universo a través del alfabeto hebreo. Nuevamente, las palabras tienen una importancia primordial. Las palabras y las letras son lo primero, luego crean las cosas que representan. Esto va en contra del sentido común y la neurología, lo que demuestra en tanto a que los bebés primero desarrollan ideas antes de desarrollar palabras para ellas. La misma tendencia de pensamiento se capta y amplifica en la Cábala, el Talmud y el pensamiento judío medieval, temprano, moderno. El judaísmo es una forma de adoración de palabras, donde el universo se concibe literalmente como hecho de palabras. De ahí la naturaleza altamente verbal de la cultura judía, desde Kvetching hasta la abogacía Schister, donde la moral ocupa el segundo lugar después de los juegos de palabras. Semiótica, la escuela de Frankfurt, toda la filosofía lingüística judía aplicada en el control de los medios judíos. Incluso las altas finanzas judías se abstraen a través de símbolos que tienen cada vez menos que ver con la producción y actividad económica real. Abre comillas, al principio era la palabra. Cierra comillas. Todo se disuelve en juegos de palabras y manipulaciones simbólicas, profundamente incrustado en la mente judía. El significado se deriva de las palabras y no de los símbolos, lo que es una cosmovisión psicótica. Compárese esto con las culturas del norte de Europa, donde los charlatanes que hablan rápido son intrínsecamente desconfiados, producen desconfianza a la gente. Y estos puntos de vista aún más extremos del este del Asia, entre paréntesis Zen o el taoísmo, donde el significado último solo es posible trascendiendo palabras, habitando en puro silencio. Los que hablan no saben, los que saben no hablan, dice el taoísmo. Tales sistemas filosóficos psicoespirituales son el polo opuesto del truco de la palabra semítica, lo que nos lleva a las últimas versiones de la patología verbal judía, el marxismo cultural, los social justice warriors, el feminismo radical y otras políticas de identidad, la corrección política de izquierda. Todos buscan manipular la realidad mediante la torsión y la redefinición del significado de los mundos y el uso de palabras para crear problemas donde ninguno existía anteriormente, microagresiones, etc., ¿cierto? Problemas que luego deben resolverse cambiando el significado de las palabras cotidianas. Esto como introducción para que entendamos que el lenguaje es lo que crea el mundo que nos rodea, ¿cierto? Estamos en otro capítulo más junto a José Ignacio Río, Alan Dallenson quien les habla, y en esta oportunidad nos acompaña un buen amigo, que su nombre es Sebastián Ruiz, y vamos a estar conversando en torno a la técnica del lenguaje y cómo esta técnica es capaz de manipular la creación de la imagen del entorno, ¿cierto? En nuestra propia mentalidad y en nuestra propia cultura o idiosincrasia. Sí, el texto que leía Alan es un anónimo, un apócrifo, un análisis un poco de justamente la influencia del lenguaje en lo que es actualmente, bueno, la sociedad actual, la posmodernidad, la profundización que se ha hecho de la importancia para manejar las sociedades y los individuos y la historia también a través de esta herramienta del lenguaje. Y particularmente creo que da en el clavo en varias cosas, ¿ya? Y que se puede también ir abstrayendo después a otras más. Lo que más choca, y yo creo que es lo que puede sorprenderlo uno más, es el análisis que se hace del origen del universo en las culturas semíticas. Claro, como la cosmogonía de que primero se crea la palabra y luego viene el mundo. Exacto, y también el hecho de que no es, se da a entender de que
no es que se cree el mundo con la palabra, sino que ya había un mundo, pero se superpone esta lógica de la palabra y se crea una historia, podría decirse, a través de la palabra dándole esa primacía. Y justamente eh, como la palabra es algo tan propio de los seres humanos, de su racionalidad humana, de sus capacidades cognitivas, es profundamente humanista, si se quiere decir así, hace que hay una especie de alejamiento esencial de lo eterno, De lo trascendente. de lo trascendente, justamente. Por eso también es interesante revisarlo. Claro, como enlace comparativo, podría decirse de alguna manera, yo no puedo evitar relacionarlo al concepto de la persona, ¿no? Que nos muestra Carl Jung en su análisis eh, de persona, en su análisis de... Claro, sí, de la persona, Claro. del yo. Es un arquetipo igual. Claro, exacto. Y muestra que la persona, que es una palabra que viene del latín, ¿cierto? Y que significa máscara. Entonces aquí, ¿qué pasa con esto? Si nosotros estamos analizando un poco el lenguaje y cómo el lenguaje nos crea nuestra realidad y también determina cómo nosotros vamos a abrirnos camino en este mundo, en esta lucha por mantenernos vivos, ¿cierto? Y sobre todo en esta sociedad en la que es tan necesario mantener una especie de estatus a través de la verbalización, a través de hablar mucho, ¿no? Es decir, la persona que más habla pareciera ser la que más sabe. Y como indicaba el texto al principio, según nosotros, según me hace sentido a mí, sería todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema del arquetipo de la persona, la máscara, ¿cierto? Hay un tema acá que el sistema en general nos lleva, el sistema actual, ¿no? Intencionadamente por ciertas personas que están detrás de este sistema, nos llevan a recibir la información y al recibir esa información, a reproducir esa información de una manera casi como que nos quisieran imponer la casta del comerciante, ¿no? Como que el que más habla es el que te puede vender, el que puede vender su El que estatus, te puede convencer. el que te puede convencer, exactamente, ¿cierto? Como se dice esto que tiene música, ¿no? Que tiene música al hablar. Que tiene una mejor retórica. Exactamente, que tiene una mejor retórica. Y que esa retórica no necesariamente se tiene que asociar a una realidad objetiva externa, sino que se puede crear una realidad en ese mismo lenguaje. A mí sin escapar un poco del tema de esta casta comerciante o de este tema del comercio y que a la base el comercio es la materialidad, me hace... Es la materialidad de quién la representa. ¿Y quién la representa? Este pueblo que fue mencionado en el texto citado al principio, ¿no? Ujú. El materialismo más puro, digamos. Claro. Me resuena mucho si nos ponemos a hablar de políticos, por ejemplo, la ascensión que tuvo, me resuena, por ejemplo, Marco Enrique Ominami. Marco Enrique Ominami tiene un tema de... Aquí en Chile, que quizás lo podemos revisar después, aquí en Chile no somos muy ductos al lenguaje en sí, ya no somos muy buenos para hablar, se podría decir. Por lo mismo no nos expresaba muy bien, pero destaca siempre las personas que se pueden comunicar. Y en este caso se comunica muy rápido. Pareciera que por comunicarse muy rápido y comunicar mucho, comunica algo que tiene sentido o algo que es fuerte, pero no es así, así pasa con muchos políticos. Pero era una observación que O tenía. sea, el político hoy en día es sinónimo de aquel que ha llevado sus habilidades, ¿ya? Su técnica y su modo de habitar dentro de lo moral está en persuadir. Y la persuasión tiene que ver no con realizarse que hay un otro, sino ensimismarse en el mensaje que estás dando y embellecerlo. Ujú. Entonces,
Por ejemplo, saturar de hechos, saturar de citas, saturar de academia, muchas veces los mensajes hacen que pierda todo sentido, en el sentido que nosotros entendemos lo que la comunicación es, que no son solo palabras vacías, ¿cierto? Esa es la gran diferencia que existe entre la letra muerta y la poiesis, la poesía. En ese sentido recuerdo mucho lo que mencionaba un físico, Norbert Wiener, que se preguntaba qué era lo bello, porque él hablaba de que en la transferencia de mensaje, en la transferencia de información, muchas veces hay cosas que tienen un mayor grado de entropía, ¿ya? Entonces él se preguntaba que si aquello que tenía un menor grado de entropía, si eso era más bello o no, ¿ya? Que es un análisis muy interesante si uno se pone a ver y a entender hoy en día, porque él escribió toda su obra entre los 50 y los 60, pero hoy en día yo creo que él se habría ido de espalda al ver en qué hemos convertido la comunicación, ¿ya? Porque ustedes mencionaban, por ejemplo, el tema de las castas. Los Vaishnavas y los Sudras eran aquellos que estaban gobernados, por así decirlo, por la modalidad material de la ignorancia. Ni siquiera estaban gobernados por la pasión. Nosotros podríamos pensar de que aquellos que quieren incentivar, motivar verdaderamente, legítimamente, o generar una poesía que explique el mundo, que nos haga conectarnos con aquellas dimensiones del mundo que están más remotas a nuestra cotidianidad. ¿Dónde está lo bello? Y esa es una pregunta que también me hago yo muchas veces. ¿Dónde está lo bello? ¿Cómo definirlo? ¿Ya? Sobre todo hoy día. ¿Y cómo se representa a través del accionar? Pues? Es decir, muchas veces observamos cosas en la sociedad que en lo racional hacen sentido por este mismo maquillaje del lenguaje que decías tú, pero en la acción no es bella, pues. La acción es grosera, ¿no? Y muchas veces, por un tema casi inconsciente o subjetivo, uno no se siente representado y tal vez no adhiere. Me da la impresión, ¿no? Y como decías tú también, ¿cómo se puede representar lo bello? En muchos, por no decir todas las sabidurías tradicionales, clásicas, por ejemplo, el nombre de Dios es indecible, está prohibido. Claro. Hay algo que está y ahí está la belleza, porque al materializarlo en unas palabras, se corrompe. Lo materializas, pues lo objetivizas, se puede decir de alguna manera. Entonces, y lo limita. Claro, se limita. El Changhang Forage. Y de hecho en la tradición rabínica, esa es la explicación que el mundo hebreo tiene de quién era Jesús y por qué Jesús tenía poderes, ¿sí? Era porque él había sido iniciado en ciertos secretos rabínicos y él se habría ido, pero él se habría ido después de haber conocido el Changhang Forage, el nombre de Dios, y que eso le había dado atributos y sabiduría que no todos tenían, ¿ya? Entonces él era un paria, era un rabino que era un paria, que por así decirlo se robó el nombre de una especie de Prometeo. En términos del conocimiento. Entonces eso para ellos es como una figura disonante y deleznable, un desterrado, claro. En ese sentido, sí. Que es muy interesante. Antes que se me olvide, tú antes decías algo del lenguaje, sí. de este origen de la relativización, sí, que era bien interesante. Sí, lo puedo leer en un segundo, pero sí, claro. Antes, para que no se me olvide, porque tiene que ver con lo que mencionaba José, este libro de Schopenhauer que habla de cómo, no sé si como técnica o cómo como siempre ganar un discurso, un debate, ¿cierto? Que también cae en muletillas que son ataques ad hominem y una serie de cosas que hoy en día están muy en boga, sí. ¿Ya? Sobre todo ad hominem, diría yo. Sí, porque antes los filósofos se agarraban mucho en disputas en donde tenían que ganar a alguien para tener más prestigio y ganarse el pan, básicamente. Claro. Si quieres, para retrotraer un poco lo que estabas hablando tú, finalmente sobre la moral, ¿dónde está lo bueno, ya? Y quizás ligarlo a la técnica.
Bueno, quería leer un poco sobre Habermas, que es el que ha trabajado más sobre lo que es la Diskursetik, ¿ya? La ética del discurso, que se establece hoy en día como un framework, un marco operativo de lo que es la ética en términos de filosofía moral. Entonces la teoría moral de Habermas se conoce con el nombre de ética del discurso, ¿ya? Y la reveló por primera vez como en 1983, entendiéndose así como la ética ampliamente equivalente a la teoría moral, el estudio normativo de las prácticas morales y la ética del discurso como una de esas teorías. Pero también se utilizó el término ético en el sentido estricto, para referirse a cuestiones que tienen que ver con la realización personal, la autodeterminación política, que distingue las cuestiones morales correctas e incorrectas. Ahí viene lo políticamente correcto, ¿ya? Claro. Esta distinción tiene antecedente en el pensamiento alemán, pero rechaza la amalgama aristotélica de la virtud moral y la felicidad de Kant, que es la ética deontológica, insistiendo en que la moral tenía que ver con las obligaciones que eran incondicionalmente vinculantes para todos los agentes racionales, mientras que los componentes de la felicidad variaban de persona a persona, tiempo a tiempo y de cultura a cultura. Entonces esto trae a la mesa el multiculturalismo, dándole validez de por sí como una de las causas por las cuales hay que negar todo el esencialismo que tienen las cosas en el mundo, y de esa forma dar un poco paso a la relativización y al valor de lo subjetivo y el valor de la minoría, que contradiga incluso los valores trascendentes que pueden ser atingentes en las sociedades. Pero ojo que lo trascendente no es algo esotérico. No, atingente. Ok. Pero básicamente lo cotidiano o lo esencial no es algo que sea equívoco, sino que lo es porque es muy remoto. Y es muy remoto porque ha sido lo que ha permitido que las cosas tengan un tiempo y tengan una historia. No, y transgredir también la lógica de la ley. Finalmente, versus la justicia. La justicia, claro, un término mucho más subjetivo. Amplio. No, y más subjetivo, que algo un trato de ley. Y con respecto a eso, dale. ¿Cómo se baja esto también al espectro político? Históricamente, desde la aparición de estos charlatanes de la política, podría decirse, estos tricksters que te convencen en tanto el discurso, quizás podría trazarse a la desaparición justamente de la monarquía absoluta. Posteriormente, yo creo que el nacimiento de la política actual, podría hablarse en la forma de parlamentarismo, podría darse posterior a la aparición de Cromwell en Inglaterra, y que ya desde el siglo XVII aproximadamente aparece este parlamentarismo en Inglaterra, que después ellos mismos proponen al derrocar la monarquía absoluta en Europa, ¿ya? En ese sentido, en ese tiempo empieza todo lo que es que los políticos, a través de sus discursos, de una competencia de discursos en que ellos tienen que ganarse al electorado, ya, en tanto los discursos, en tanto al prometer más o hacer el más, podría decirse con el lenguaje más florido quizás, ya. Y empieza todo esto también que llega hasta el día de hoy del parlamentarismo inglés, de estar constantemente discutiendo entre ellos los temas, no tocándose quizás o muy tangencialmente los temas, pero hay una discusión constante. Y bueno, finalmente el parlamentarismo es la bajada más oligárquica y burguesa, podría decirse, de cualquier tipo de política del poder, ¿ya? Justamente asociado también a la primacía de simplemente podría decirse en este caso del lenguajear, del poder en tanto a quien pueda hablar más o quien pueda atraer más en tanto a lo que habla o el discurso, que eso se mantiene hasta el día de hoy y lo podemos ver también en nuestro contexto actual, ¿ya? Se hablaba, bueno, tú estabas hablando de Habermas, se toca también el tema de la escuela de Frankfurt y en el texto, que es básicamente, como muchos autores lo han señalado también, cómo tener poder cuando no se tiene los medios del poder, los medios de la fuerza, etcétera. Y tú también decías, Sebastián, que como una minoría podía como imponerse o imponer
sus lógicas de poder en tanto a esta abogación propia de la justicia o de cierta moralidad que se imponga a otra, Claro. esa subjetividad. Claro, finalmente el empoderamiento de la relativización y el progresismo. Y delante decía Sebastián algo súper interesante también, que era el hecho de que este tipo de dinámicas te llevaba a vivir en el Cronos y dejando de lado un poco el tema del Kairos, ¿no? Que es como la situación histórica del hombre, ¿no? Ujú. El tiempo histórico El tiempo histórico, claro, versus el tiempo sagrado. claro. Entonces ahí había un punto interesante. O sea, al principio se habla harto de la tradición judía, del valor que tiene por los escritos, etcétera, porque sin duda hace 3000 años era una cultura muy avanzada en esos términos, y sin duda cuando se habla de Occidente yo considero que no tiene sentido históricamente no hablar de ello, ¿ya? Pero no es algo que haya quedado relegado en el tiempo, si bien se ha mantenido como una entidad aparte, ha permeado todas las estructuras religiosas y culturales del Imperio Romano, como lo que fue el cristianismo, que era una secta, digamos, del judaísmo, y que sin duda trae toda esa tradición a cuesta, y luego transportándose a través de las guerras en todo lo que es Europa Central, etcétera. Entonces considero que nosotros nunca nos hemos desligado de ese tipo de tradición, que en el fondo es una espiritualidad pero más pragmática y más fiel a la letra muerta. O sea, sin ir más lejos, el fetiche de la Biblia versus la relevancia más profunda que tiene el rito y los secretos que tiene toda religión, es algo que queda relegado solamente para, por así decirlo, los iniciados dentro de estas religiones, claro. Y la gente simplemente se queda con la letra muerta. Y la gente repite y repite y repite la letra muerta. Se queda con el dato, con la transferencia de datos nomás. Claro, es un dato muerto, es un dato casi binario, repetitivo, es un mantra, y lo orgánico que tiene la religión detrás, que tenía todas las otras religiones, la gran diversidad de religiones que había en Occidente, todo eso queda muerto. Claro. Todo eso queda muerto, y el tiempo, y los accesos al tiempo mágico, al tiempo sagrado que es el Kairos, quedan cerrados. Porque el pragmatismo y la venta de aquello que era lo técnico y lo que nos iba a hacer sobrevivir, porque por eso las culturas muchas veces no es que las colonicen, sino que ellos saben que algo les puede hacer mejor y son seducidos por lo técnico. Bueno, el precio de eso fue cerrar esas puertas en muchas oportunidades, yo creo. Claro, y ahí también puede derivar un poco en la pérdida global de las identidades, ¿no? De las culturas, y se habla de multiculturalismo, pero al final te lleva a un monoculturalismo. Sin duda. ¿Cachai? Como te lleva a estandarizar al hombre, pues. ¿Y cómo lo estandarizáis? Mediante primero relativizas sus cosmogonías distintas, impones una técnica, que es lo que hemos estado diciendo, impones una técnica, y esa técnica viene a través de la relativización de los conceptos que el hombre manejaba culturalmente, ¿cierto? Sí, o sea, se habla de que el liberalismo busca crear una nueva génesis para toda la cultura moral actual, general, global, pues, porque ahora el liberalismo se marca en lo que el globalismo tiene mucha más facilidad justamente para, obviamente, hacer más globales esta instancia. Y un ejemplo súper puntual es que incluso estando en una sociedad que es hiperverbalizadora, hace un tiempo leía que tiene que ver con lo femenino también, ¿eh? Claro. En relación a los podcasts anteriores que hemos tenido. Sí, y que incluso que lo que parece curioso es que, por ejemplo, en un mundo globalizado, en un mundo en que estamos todos conectados, la presencia de ciertos idiomas, lenguajes distintos, que obviamente los idiomas son justamente, tienen que ver algo con la cultura que los creó, pues tienen mucho que ver con y eso. Pueden ser barreras también. Sí. Han ido desapareciendo. Por poner un ejemplo, no me acuerdo
la cantidad de lenguas, Pero idiomas por citar un par, el vasco claro, o el islandés, hay- cada vez más el bretón. Son todo eso, el bretón son 200.000, vascos son 700.000, en Islandia debe ser 400.000, poco. y de esos lenguajes que pueden ser minoritarios hay mucho menos aún presentes en Internet. O sea, el Internet, por poner un ejemplo, lo que busca la comunicación en el Internet es de un lenguaje único. Que Claro, es una el- universalización del lenguaje. Sí, justamente. Y O sea, sin duda ve y habla con algún joven normal y muchas veces no entiende el valor de conocer alguna lengua exótica, por así decirlo, ¿ya? Porque para ellos está el tema de lo práctico en términos de trabajar. En términos con utilitarios. una lengua utilitaria, eso. Que también es algo ético, es una ética. Yo veo algo en términos solamente de su fin, no de los procesos. Claro. Y eso nos habla un poco también de la inmediatez, de lo desechable que vemos al humano hoy en día como un producto casi de manufactura, en donde sirve tener la etiqueta con el mismo código para todos, en vez de que todos tengan su distinción. Y nuevamente, o sea, todas las lenguas... Yo le llamo a eso una cultura de usuario, como de llego, sin uso duda. y desecho. Pero nosotros mismos nos transformamos a través de esas operaciones en eso. Somos parte de esa relación técnica que no perdura en el tiempo. Y en términos de eso yo quería mencionar, porque siempre que hablamos de técnica, uno a veces se pone con por ejemplo, lo que hablaba Spengler en El hombre y la técnica como las habilidades, ¿cierto?, del hombre, o el conjunto de habilidades, ¿ya? Pero Peter Sloterdijk también habla de la técnica como el modo de ser, o por así decirlo, el paradigma de donde tú habitas y donde tú ejecutas cosas y transformas la naturaleza en tanto eso y a ti mismo, evidentemente. Entonces él hace una gran distinción entre aquello que es alotécnico y lo que es homeotécnico. Y lo alotécnico es aquello que viola los propósitos del sistema y de las materias primas de ese sistema en sus productos, ¿ya? Entonces genera cosas pero no cuida del sistema que está generando esos productos. Mientras que algo homeotécnico sí busca no violar el propósito, digamos, esencial. Hay un esencialismo ahí escondido. Y esto yo lo he analizado un poco en términos de la intervención en el paisaje, pero yo creo que también es válido entender un poco cuando el hombre ejecuta estas acciones, el hombre mismo se mira con esa lupa hacia sí mismo, y yo creo que uno se convierte un poco en eso. Entonces ese desechable, esa relación desechable con las cosas, también nosotros tenemos esa relación con nosotros mismos. No estamos viendo cuál es el propósito esencial que nosotros tenemos como personas y cuidarlo. porque sería una relación casi parasitaria la que se genera entonces al como depredar, justamente en tanto la misma lógica técnica de que decías tú, ¿no? Claro, es que ahí volvemos al comienzo, la persona. ¿Ya? Muchos arquetipos junguianos, pero la persona es por así decirlo, el personaje que... Claro, el personaje que se adopta para generar... que está en esta película. Claro, exactamente. ¿Ya? Pero el fetiche sobre un solo arquetipo genera simetría y genera un desbalance en el individuo. Y considero que cuando ocurre eso es fácilmente homologable a lo que es una relación parasitaria con nosotros mismos. Nosotros nos transformamos en un personaje y le damos toda la comida a ese personaje, y el resto de los personajes que constituyen lo que nosotros somos se arman revueltas, se arma discordia, etcétera. No hay una armonía dentro. No hay un continuo tampoco. Claro, ahí hay, de hecho Jung llega a esa misma conclusión que llegas tú, que es interesante repasar igual. Pues él dice que, claro, finalmente se crea un desequilibrio, ¿cierto? En el que por un lado existe el individuo que se sobreidentifica con la máscara, es decir, con su personaje,
con este personaje que él creó y se engaña a sí mismo, como decías tú, parasita de su obra, de su personaje para esta película, para este teatro en el que vivimos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y eso hace desplazar al individuo a su conexión con sí mismo, ¿no? Y por otro lado está el otro polo, que es el desentendimiento total de la persona. Y eso el hombre lo lleva a centrarse exclusivamente en su mundo interior. Entonces se vuelve, adquiere como placer en el narcisismo, pierde empatía con el mundo exterior. Prácticamente hedonismo. Claro, y eso también obviamente genera problemas, pues, y lleva a una serie de consecuencias, complicaciones, ¿no? Digo. Volviendo un poco a una parte puntual y volviendo nuevamente al tema político, en este análisis que se hace de la hiperverbalización se habla de que es una lógica psicótica, ¿ya? Claro. En la esquizofrenia, que es justamente un cuadro que tiene características de psicosis o psicótica, si bien no hay un 100% definido de cuál es el origen de la esquizofrenia, Bateson señala que podría ser una lógica que se da en la crianza y que tiene que ver en una discordancia entre el mensaje entregado por los padres y la realidad que se puede percibir. Por eso se puede entender un poco psicótica, y me hace sentido porque, bueno, esto es un tema que ha estado... Así funcionaba también el otro trastorno que hablábamos la otra vez. Borderline. Como borderline, ¿no? Sí, hasta cierto punto, pero lo que pasa es que la psicosis, en la lógica psicótica hay menos conexión con la realidad. ¿Ya? Entonces, menos conciencia de realidad. Y se ha hablado mucho que, por ejemplo, la propaganda comunista clásica, e incluso se puede encontrar en 1984 de Orwell, la neolengua, que es una corrupción de la realidad en tanto el lenguaje. Y fue muy evidente, por ejemplo, en los países europeos del bloque soviético, habían unos porcentajes altísimos de trastornos psicopatológicos, ¿ya? Enfermedades mentales, suicidios muy altos. Bueno, ahí también tenía que ver con un tema de control, que en la Unión Soviética muchas veces a las personas, en vez de llevarlos detenidos, los suicidaban. Claro, los suicidaban, pero también, por ejemplo, en Alemania, en Hungría, tenían unas tasas de suicidio altísimas. Y tenía que ver justamente, creo yo, y también con una hipótesis que tiene Theodor Dalrymple, que es un psiquiatra inglés, que la lógica discursiva de los estados comunistas o de los gobiernos comunistas van a la base de humillar. ¿Cómo te humillan? En tanto presentarte una realidad que es tan evidentemente falsa que tú, al no poder hacer nada ante esa falsedad, te vas desmoralizando y se puede llegar hasta cierto punto en que se genere un cuadro psicótico, depresivo, suicida, etc. Y ¿cómo no acordarse? Vamos al tiempo presente. Esta muletilla de la televisión, marchas pacíficas, y te estaban quemando un edificio, estaban apedreando a todos, pero te ponían marcha pacífica. Marcha pacífica. Y era una cosa que para cualquier persona era risible y humillante hasta cierto punto también, porque uno... Claro, te sientes como que te están tomando el pelo. Claro. Entonces, la lógica discursiva está muy presente también en la política, esta hiperverbalización con características un poco psicóticas, ¿ya? Bueno, esas han sido más o menos consideraciones que hemos tenido o a las que hemos podido llegar junto a Sebastián Ruiz, que hizo un aporte grande en este análisis de hoy, ¿cierto? Y esperamos tenerlo en otros capítulos, siempre va a ser bienvenido y así que eso, pues yo me despido y le dejo la palabra a José Ignacio Ríos. Sí, algo súper cortito, un proverbio español que habla mucho podría decirse, de la identidad española, la identidad cultural española, y que obviamente nos ligan a nosotros porque somos descendientes de ellos, que el clásico de por lo menos el siglo de oro español del Imperio Español, que era corto en palabras, largo en obras.
Eso.